los lunes en Radio Municipal nos relajamos un poco y nos vamos un poquito de los segmentos para contarte esas informaciones que son por ahí mucho más reflexivas y mucho más interesantes que queremos traerte. Y en el día de hoy tenemos la comunicación con Víctor Savistovsky. Él es comunicador, es investigador, también es historiador. Buen día, Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Hubieras hecho algo más simple y hubieras dicho Víctor y me hubieras dejado a mí decir el apellido y te hubieras evitado un problema. Y nosotros, los de apellidos complicados, también nos cuesta. Claro, y eso se debe acordar con anticipación, decir, bueno, yo digo Víctor y vos decís el apellido y queda perfecto, inclusive hasta la sonoridad a dos voces, una femenina y una masculina, es maravilloso. ¿Cómo te va? Bien, bien. Y este apellido también me viene a la mente este libro Sin Fronteras que estás presentando en esta oportunidad aquí en Radio Municipal. Mirá, vamos a hacer un poquito de historia. Sí. A mí me gustaría mucho que esto no termine en esta conversación porque si no es como una historia trunca, ¿no? Como contar un pedazo de la historia. Pero eso lo dejo a tu criterio. Sí, cómo no. Vamos a arrancar. ¿De dónde viene usted, Víctor? Yo no lo tengo que tutear, me dijo ayer, pero me cuesta de estutear a la gente. Bueno, a mí si me tuteas me haces un favor, me haces sentir más joven, más cercano y menos distante. Así que metele nomás. Bueno, Víctor, ¿cómo venís de un origen polaco? ¿Son tus padres, puede ser? Sí. Bueno, si te cuento la historia de mi vida, no te voy a contar la historia del libro, te aviso. No. Tenés que elegir una de las dos. Mirá, mi papá y mi mamá son polacos. Sí. Uno los tiene tan presentes que no quiere hablar en pasado. No, obvio. Aparte, lo tenemos siempre, la sangre siempre está presente. Exactamente. El polaco siempre nos deja algo fuerte. Bueno, yo te voy a contar esto y creo que de alguna manera es una pequeña síntesis de por qué mi papá y mi mamá vinieron a la Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial había dos gobiernos polacos. Había un gobierno polaco en Polonia. Alguien se tiene que acordar que se dividió Alemania en dos partes, una occidental y otra oriental. Una quedó a manos de lo que se llamó la cortina de hierro y otra fue la parte occidental y cristiana. Perdón por lo de cristiana, no está incluida en el texto. Y entonces mi papá estaban en Inglaterra, mi papá era mecánico de aviones, mi mamá era sargento del ejército y ambos decidieron radicarse definitivamente en Inglaterra, porque allí había un gobierno polaco en el exilio. Uh-huh. Entonces, en determinado momento los intereses económicos, el intercambio comercial produjo de que Inglaterra desconociera el gobierno polaco en el exilio. Y a mi papá y a mi mamá conjuntamente les produjo una enorme indignación y lo primero que hicieron fueron irse de Inglaterra, aunque fuera de Argentina, teniendo en ese momento una situación económica realmente muy buena. Los dos pertenecían al ejército, uno a la Fuerza Aérea y mi mamá particularmente al ejército. Sin embargo, ese rechazo de Gran Bretaña de aceptar el gobierno polaco en el exilio decidió que vinieran a la Argentina. Y ahí me paro, porque yo fui engendrado en Inglaterra y nací en la Argentina. Qué historia, esos 3 meses en barco, seguramente, sí, claro. ¿No? Claro, conocés la historia vos también. Exactamente, así es la que historia. Estaba entre que elegían, o iban a Estados Unidos, o venían para América Latina. Muchos eligieron Argentina también por esas posibilidades que les daban. La verdad es una historia muy rica la de muchos ancestros que han venido de Polonia y de lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, etcétera, ¿no? La verdad es... Exacto. ¿Y cómo surge esto de vincularse con la investigación y en este caso con este archipiélago Chiloé, ¿se dice? Chiloé, sí, Chiloé, acento la última E. Chiloé sería. Mirá, O sea, me imagino que ese viaje en barco cuando venía usted en el vientre de su madre, le dio esa idea de no quedarse quieto aquí, por ejemplo.
No, no, conozco creo que la gran mayoría de los países de Latinoamérica y por supuesto que todavía se va a mantener esta idea nómade de vivir porque para presentar el libro te imaginas que la Argentina sí, pero Chile también, inexorablemente. Y aparece, mirá, yo te voy a contar, primero que este libro, más allá que ideológicamente yo mantengo mi posición muy firme, con todas las actualizaciones que hay que tener, pero rompe un poco con mi estructura como trabajador de prensa, así me defino, porque hay un libro anterior que se llama Tejidos Nómades, que me encantaría decir 10 palabras sobre él. Sí, que ese lo presentó en el 2019, ¿puede ser? Exacto, en junio de 2019. Mirá, son 17 historias de hombres y mujeres que entregaron su vida por sus ideas. De los conocidos, todos ellos, excepto 2 africanos, porque como sabrán todos, África parece que es un continente desconocido o desaparecido, si te gusta más. Amílcar Cabral de Guinea-Bissau y también Tomás Sankara de Burkina Faso, que tiene que ver con una denominación que lo enorgullece, que es el Che africano. Excepto eso de los nuestros, tenés a Castelli, a Monteagudo y Juana Zurduy. Tenés a Manuela Sáenz, de la cual estoy profundamente enamorado, aunque sé perfectamente que jamás, siendo la amante de Simón Bolívar, me va a decir ni buen día. Y también la única viva de todo ese grupo de 17 hombres y mujeres es Angela Davis, una militante por la emancipación del pueblo afroamericano en Estados Unidos. Lo más breve que pude. Eso era tiene que ver con su primer libro. Tejidos Nómades, claro. Quiero decirte porque hay una ambigüedad, hay una brecha gigantesca con este segundo libro. Este segundo libro es una vivencia casi personal, aunque fui con un amigo fotógrafo, cada uno de nosotros en 2 mundos distintos, él en búsqueda de las imágenes que de alguna manera representen un testimonio social, y yo hice 100 entrevistas en 31 días. Esas 100 entrevistas son de las más variadas, es decir, desde los lugares más insólitos, impensados, inimaginables, ahí me sentaba a escuchar a las personas que me contaran sus pequeñas o grandes historias, o maravillosas historias. Voy a darte un ejemplo al azar. Me encuentro una vez en el borde del Pacífico. El libro, aclaro, se llama Dioses, mitos y demonios. Y a mi criterio el más grande dios de Chiloé y también de Chile es el Pacífico. Pero eso necesita como si fuera un capítulo aparte, ¿no? Este anestesiólogo que estaba en el borde del Pacífico había llegado simplemente para la contemplación, un laburo hiper complejo porque uno está jugueteando entre la vida y la muerte permanentemente. Venía solo con un perro dálmata y yo me acerco y le digo buenos días, y me siento a conversar con él sobre Chile, sobre su historia, sobre la actualidad, sobre por qué llegó hasta este lugar, y descubro uno de los testimonios más maravillosos que te puedas imaginar. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajador de prensa que va a una movilización, una concentración, entrevista a un político, un científico, a un músico. No, esto es otra cosa. Esto me cambió la metamorfosis. Yo volví siendo otro Víctor. Yo no sé si mejor o peor, porque no me quiero autojuzgar, pero sí otro, eso seguro. Uno por ahí en donde cuando se acerca a una persona vamos más allá, ¿no? Pero ya no con el fin de buscar un título, sino con contar esa historia. Claro, no te imaginás el conocimiento. Él dijo una palabra que yo ya la venía escuchando hace rato y tal vez para los de nuestra generación, seguramente vos no, y esto es por tu juventud. Se dice que el neoliberalismo tuvo su laboratorio en Chile a partir de 1973. Y él fue quien de alguna manera me esclareció ese momento histórico con una visión totalmente diferente a la que yo desde acá, desde la Argentina, tenía, más allá de que coincidimos ideológicamente en todo, pero hay distintas versiones internas y vividas que me permitieron entender muchísimo mejor la situación del Chile
durante los 17 años, si la memoria no me falla, de la dictadura de Pinochet. Que lamentablemente sigue allí sigue cierta población de Chile pensando y idolatrándolo, ¿no? Lamentablemente. 50 y 50, Romina. El pueblo, podríamos llamarle pueblo, bueno, no sé, un sector social, el de las cacerolas, también nacen en Chile el tema de las cacerolas. El sector del pueblo y también el sector más aristocrático, más oligárquico, es absolutamente pinochetista, indiscutible y orgullosamente pinochetista. Y aunque te parezca mentira, una cosa que deberíamos analizar con mucho cuidado, y estamos hablando poco de Chiloé, pero no importa, ¿sabes qué es? Los sectores ancestrales, los mapuches, no, pero los huilichis sí tienen una especie de devoción por el conquistador, devoción por las dictaduras, devoción por los uniformes. Eso también forma parte de los demonios, ¿no? Y eso lo dice Frank Fanon muy bien. En algún momento el colonizado se identifica con el colonizador. No tengo capacidad intelectual para explicarlo, pero lo que sí puedo decirte, pero segurísimo, por haber hecho muchas entrevistas, de que es cierto. Absolutamente es así. Y ahí comenzaste con estas entrevistas con más de 100 personas con las cuales intercambiaste pensamientos. ¿Y por qué esto de hablar de mitos, de dioses, de demonios? ¿A qué nos referimos con esto? Sí, perdón. Sí, está muy bueno lo que me preguntas, pero déjame que te cuente algo que es muy importante, que es un poco lo que a mí me parece que va a entusiasmar a las personas para leer el libro. Cada una de las actividades de las que participé como trabajador de prensa, también participé como trabajador. Es decir, si yo iba a una fiesta, era el mozo. Y si de pronto iba a juntar luga, que es una alga que tiene 3 propiedades, es comestible, es medicinal y es cosmética, y iba con las personas del lugar a juntar luga como si fuera una persona que trabaja y vive de eso. La mejor forma de conseguir que nuestro entrevistado después absolutamente se abra para contarnos eso que por ahí va a ser lo más importante. Absolutamente. Y de pronto iba una tiradura de casa, que todo es una complejidad contarlo, pero es cuando una casa se muda de un lugar a otro, tirada por bueyes o por toros, y que tiene como base para que gire troncos cilíndricos, bueno, y toda una ceremonia que es que el único alimento durante todo ese traslado es una, ¿cómo decirlo?, una garrafa con vino. Es lo único que te dan para tomar y la alegría de poder cumplir con el trabajo. Después, por supuesto, la comida abundantísima, baile y fiesta. Eso no falta nunca. Pero por otro lado, ¿por qué dioses y por qué mitos y por qué demonios, no? Bueno, mira, 2 dioses superiores, la Tierra y el Pacífico. La Tierra porque no necesitas ni siquiera regar, porque la cantidad de lluvia que tiene Chiloé permite que la Tierra se mantenga permanentemente húmeda y crezca de todo en una calidad y en un sabor incomparable. Y en esa misma tierra tenés animales. En el lugar que yo vivía había chanchos, pavos, vacas, toros, terneros, caballos, no sé, por ahí me olvido de muchos otros, pero todo eso convivía en el pequeño lugar, hectárea y media en la que estábamos viviendo, en un lugar llamado Guabún, a 26 kilómetros de una de las ciudades más populosas de Chiloé, que se llama Ancud. En ese lugar, la mañana era el momento para mí más auspicioso, porque a 4 kilómetros estaba el Pacífico y yo iba todos los días caminando al Pacífico, excepto que fuera a otro lado. En esos 4 kilómetros tenía un recorrido que era una pendiente fantástica de ida y un ascenso terrible al regreso, cuando uno ya estaba muy cansado de tanto caminar,
que a veces te tenías que detener porque no llegabas a la casa. Pero a 4 lados de cualquier cardinal tenía belleza. No, la belleza es superior. No cansa caminar. No, la belleza es superior. La belleza es algo que te desborda, que te descontrola, porque es tanta la belleza y tan naturalmente la belleza. Te voy a dar simplemente un dato que me contó una mujer tejedora en la calle. Usted me dice, si viene a Chiloé se va a dar cuenta que en un solo día puede haber 4 climas. Y yo le digo, ¿cómo, señora? Me dice, sí, puede haber un día de una lluvia torrencial y al rato un sol inmenso y al rato se nubla y al rato un frío imposible de soportar. Y era verdad. Así que imagínate que el paisaje es la vida, ya no te puedo decir que es el lugar. Esos paisajes son absolutamente distintos, con un actor que también es un poco Dios, un poco más escondido, que es el viento. El viento juega todo el tiempo un rol fundamental para todo lo que significa el Pacífico. Vos al Pacífico lo identificás en su estado de ánimo teniendo como noción fundamental el viento, porque el viento cuando está huracanado, el Pacífico está huracanado. Entonces vos tenés una reciprocidad permanente entre el viento y el océano. Y el mito, bueno, mirá, hay muchísimos mitos en Chiloé, con un detalle muy diferente a lo que es nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque los mitos viven permanentemente entre las personas de Chiloé. No es que el mito sea una leyenda que se cuenta y que se transformó en algo que fue de divulgación masiva, no. Hoy el trauco, que es el mito más conocido, es un espectro de 80 centímetros, de muñones en los pies, muy feo de rostro, con un vestido de paja, que es para los mapuches un dios del bosque y del río, y para la comunidad es el gran violador y usurpador de las mujeres. Es entonces, cuando hay una mujer embarazada, ahora pasa, y no conoce quién es el padre, todos dicen, como si fuera un coro, seguro que fue el trauco. Y eso es, de alguna manera, sacarle la culpa a los hombres de los hechos aberrantes que cometen y echarle la culpa al mito, que no tiene cómo defenderse. Más o menos, te juro que es así, aunque no se crea. Y usted me decía también esto, ¿no? De que un archipiélago con mucha naturaleza, con gente que encuentra, supongo, paz, tranquilidad, armonía, también se vive este delito, ¿no? Del abuso de niñas y de mujeres, que es algo aberrante que sufrimos en la sociedad aquí en Argentina. Y ahí en ese lugar tan pequeño con tantas cosas bellas, también lamentablemente está presente. Claro que sí, te digo, es una sociedad todavía profundamente machista. Inclusive los movimientos feministas están realmente muy fuertes en Chile. Hay grupos que empezaron a tomar posiciones verdaderamente revolucionarias, femeninas, realmente revolucionarias. Hay un grupo que se llama, invito, si no las conoces, que las descubras, se llaman Las Tesis. Han hecho movimientos en todas partes con respecto a lo que significa el Estado en estos momentos. El violador eres tú, dicen Las Tesis, diciendo al Estado con respecto a la situación social que se vive en Chile. Y tuvieron una actitud, una movilización gigantesca, donde llevaron la Constitución vieja, la de Pinochet, y la tiraron al Pacífico, diciendo esto es lo que hay que hacer con esta Constitución. Es decir, un testimonio realmente revolucionario. Uh-huh. Eso ocurre. Y de pronto me podés preguntar también, y entonces, ¿cuáles son los demonios? Vos sabés que los demonios se parecen en muchas partes del mundo, son distintos de alguna manera en su aplicación, pero estructuralmente se parecen. Los países que todo el mundo tiene como los grandes países de los derechos humanos, del respeto a la libertad, ahí lo tenemos, Víctor.
A ver. Ahí está, Víctor. Bueno, mirá. Sí. Parece que sal... se metió por ahí algo. Sí, cuando dije demonios creo que alguien quería estar presente. Exacto. Vos sabés que los países que te decía antes que uno dice, no, Noruega, Suecia, acordate Finlandia, de las papeleras de Finlandia, Finlandia es un país bárbaro. No se respetan los derechos de las personas homosexuales, o sea, de la diversidad de género. Más allá de todo, a esos países no se los respeta, y acá nos creemos que sí, y vos sabés que hay un detalle, son terribles cuando están fuera de su país. En su país tienen algunos límites por las leyes, pero en otro país son unos explotadores feroces, inclusive contaminadores atroces. La contaminación del Pacífico es porque las salmoneras, en este proceso capitalista que necesita la reproducción inmediata, entonces permanentemente brindan proteínas para que la reproducción sea más rápido, en un momento producen la marea roja, y esa marea roja contamina por un montón de tiempo, y cada uno que consume ese pescado se enferma, a veces de muerte. Digo, esos mismos que de alguna manera ilustran que los derechos humanos son algo absolutamente imposible de destruir. Sin embargo, en los países como Chiloé o como Chile en particular, lo hacen siempre. Es dolorosísimo ver cómo los trabajadores te dicen que no les pagan jubilación. Bueno, de eso algún día tendríamos que hablar sobre Chile, la jubilación, la educación y la salud, pero no les pagan ninguno de los derechos sociales que todavía en la Argentina, en algunos sectores, sí se pagan. Nos estamos quedando sin tiempo, Víctor, pero... Sí, ya lo sé. Los tiempos de la radio los conozco. Sí, y acá la tenemos a la productora que me está haciendo señas cada rato. Una estudiante de la UNCI. Que le mando un abrazo a la productora, que está bien, que ya no hablo más. Pero no va a haber oportunidad para que nos comuniquemos, porque nos parece muy enriquecedor conocer este otro lugar que llevamos adelante los periodistas, cuando estamos libres de poder contar historias y no estamos acartonados en un medio o acartonados con un criterio informativo de una empresa. La verdad es muy muy interesante, Víctor, este libro. ¿Ya lo puedo presentar a través de Zoom o no? Sí, ¿o no está de acuerdo con el Zoom? No me reta, me tomo un minuto. Sí. Este libro está en preventa, va a estar más o menos a fin de año, sin tener precisiones. La preventa es estrictamente para conseguir recursos para poder imprimirlo. Vamos a hacer 400 ejemplares. Los primeros hicimos 2 ediciones de Tejidos Nómades. Esperemos hacer 2 también de Archipiélago de Chiloé y Demonios. Así que cuando quieras, estoy absolutamente a tu disposición. La verdad es muy interesante esto y vamos a volver a charlar seguramente, porque está bueno hablar de algo que los periodistas muchas veces nos cuesta contar después de terminar una nota, que muchas veces nos queda algo que contar de ese entrevistado, y aquí 100 personas charlaron con vos y me parece que hay que darle el espacio, el lugar a esas 100 voces que están desde este archipiélago tan bello que nos acabas de contar. Gracias, Verónica. ¿Cómo se pueden contactar para acceder a esta preventa del libro? Mira, yo te mandé un pequeño afiche donde hay un CBU, sí, un número que sabes que es infinitamente largo. Lo único que pido es que me avisen y me den su dirección para que yo se los pueda llevar o convocarlos el día de la presentación formal del libro. ¿Hay algún Facebook? A retirarlo. ¿Algún Facebook que te puedan escribir? ¿Algún Twitter, sí, Instagram? En Facebook hay 2 amigos míos. Todavía yo no había hecho ninguna presentación ahí, pero 2 amigos míos hicieron 2 videos y 2 afiches donde perfectamente se pueden comunicar. Sí, hay que escribir Víctor y una Z, y ahí te va a dar mi apellido. No trate nadie de escribir mi apellido completo de la primera vez, porque es absolutamente imposible. Pero no, para nada, una vez que se acostumbran, que lo escuchan una vez, ya le digo que
les es más fácil que decir, por ejemplo, Martínez, le digo. Perfecto. Víctor, un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta historia. Gracias a todos y a la compañera que me llamó, un abrazo. Ella me habló recordándome un hermoso tiempo de actividad gremial y comunicacional que es la UTBA. Un abrazo a todos. Un abrazo, cuídese. Ahí lo teníamos a Víctor Savistovsky. Él es el comunicador. Estuvo en el archipiélago de Chiloé 30 y tantos días en donde reconstruyó y charló con más de 100 personas para crear este libro Dioses, Mitos y Demonios. Está llevando adelante la preventa de este libro Sin Fronteras. Si quieres conocer un poco más de este libro o acceder a la preventa del mismo, 11 55 04 3126. Si no, te invito a que en un ratito ingreses en radiomunicipalfb.gov.ar, vuelvas a escuchar la nota y te enteres cómo acceder a este libro de Víctor.